Porque lo que plantea la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, a la que se refiere el artículo 133, o sea, que no tiene más limitaciones. Ninguna. Porque no dice cuándo, a qué hora, por qué, nada. Solo dice la planteas en el Pleno. Claro, dice el presidente del Consejo de Ministros puede pedir el voto de confianza al Parlamento y el Parlamento admitirla o no. El problema es qué pasa si no admite la cuestión de confianza y la rechaza. Tienes la oportunidad de presentar un nuevo gabinete y volver a solicitar confianza. Si el Congreso no se lo da, el presidente queda habilitado para disolver el Congreso. O sea, vamos a llevar al país a este callejón oscuro por una discusión sobre una ministra que tiene más del 70% de desaprobación, que no ha ejecutado ni la mitad de su presupuesto, que ha manejado mal la huelga de los maestros. Porque no es un argumento, pues, Marisol, o sea, había una huelga real en el Perú, una huelga real. Había miles de maestros hartos de lo mal que están las cosas en la educación y no solamente los malos sueldos que reciben, ¿no? Entonces, es legítimo que la oposición considere no está actuando adecuadamente, hay que censurarla. Es legítimo, es razonable. A ver, no, si trazas el hecho de manera aislada, Nicolás, tu argumento es absolutamente racional, pero tienes que mirarlo en el contexto. Tú tienes un primer ministro que fue censurado también por un tema educativo, que estaba vinculado al tema de las universidades. Y tienes una segunda ministra que ha sido censurada por una conducta frente a una huelga que no ha sido una decisión personal de la ministra. Este no es el caso del ministro Torne, a quien por supuesto le guardo un profundo cariño, ni es el caso de una conducta que podría tener yo como ministra de Justicia frente, por ejemplo, a un motín. Pero lo que están diciendo es, si ustedes sacan porque ese es el mensaje que están dando. Si sacan a Marilú Martens, nos vamos todos. Si ustedes sacan a Marilú Martens, que nos ha representado y ha encarnado la forma como nosotros decidimos enfrentar no las demandas legítimas, sino el abuso, la toma de Lima por rodear Lima, la infiltración que quieras o no quieras en Castillo o en los que finalmente quieren tomar el magisterio se había dado, el que hayan tomado aeropuertos. Pero escúchame, a Castillo Terrones lo han parado de cabeza, ¿no? No lo puedes acusar de cualquier cosa menos de terruco. No, pero a ver. Vínculo. O sea, es una locura insistir con eso. O sea, no tiene pies ni cabeza. Nosotros no estamos acusando. O sea, mira, tú y yo nos podemos equivocar en nuestro diagnóstico sobre Sendero Luminoso y no va a tener mayores consecuencias que la que pueda producir nuestra ignorancia y el efecto de la gente que de alguna manera nos tiene que respeta nuestros puntos de vista. Pero el ministro del Interior no se puede equivocar en el diagnóstico. Bueno, el ministro del Interior ha sido muy claro. El señor Castillo ha sido elegido por dos brazos. Uno es que represente esos dos brazos o no, eso evidentemente... Pero es que eso no es cierto, pues. Bueno, pero eso, Nicolás, Marisol, no es verdad. Personas que el ministro dice que eran de Proseguir han firmado por la inscripción del Movadef. El Proseguir desapareció hace años, es una organización que ya no existe. A partir de la negación, y yo creo que en el caso peruano tenemos que ser muy claros en eso, han pasado muchas cosas en nuestro país. Quizás la dimensión del tema sea hoy ínfimamente menor en relación a lo que teníamos en los 80. Pero lo que no podemos olvidar es que siempre ha sido... ¿Pero por qué no acepta? ¿Por qué es tan importante Basombrío? No entiendo. Basombrío se equivocó, Basombrío expuso... ¿Por qué no aceptar? El presidente de la República invitó a los dirigentes de la huelga, la ministra los invitó a reunirse. Sí, Nicolás. Y Basombrío dinamitó esa reunión y impidió un acuerdo y hizo que la huelga dure 3 semanas más. Quedó muy claro con una... No, pero a ver, la huelga duró 3 semanas más porque los descuentos empezaron 3 semanas después. O sea, tampoco perdamos eso de vista. O sea, los descuentos empezaron el 20 y antes ellos no creyeron que se iba a descontar. ¿Y hoy qué cosa están pidiendo? No todos los maestros, porque creo que generalizar es absolutamente arbitrario. Creo que hay maestros que legítimamente marcharon por mejoras en las condiciones del aula donde dictan clases. Y eso nadie puede estar menos que a favor. Pero acá de lo que se trata es de un reclamo que fue llevado al extremo de poner en riesgo a los propios maestros que se supone defendían. Y eso no se puede permitir, pero además no se puede permitir que se socave el manejo que viene haciendo el gobierno de la educación, porque no es Martens, no es Saavedra, es el conjunto, es todo el tema. Entonces nosotros le decimos, oye, saca al ministro que tú quieras, censura al ministro que tú quieras si no te gusta la conducta individual en su gestión, pero no saques a un ministro que llevando una política de gobierno en marcha recibe cuestionamientos porque no te gustó. Bueno, pues qué pena, el gobierno somos nosotros. Pero es que no te gustó, es que las cosas no están bien, Marisol. No están bien. Estás, por ejemplo, primero los acusas de lo que no son, porque cuando un ministro insiste en esa versión, se molestan los maestros. Acá hemos tenido decenas de maestros de base, dirigentes de sus bases que han venido a Lima, que no solamente no tienen nada que ver con el terrorismo, se han enfrentado al terrorismo, han sido víctimas del terrorismo y estaban furiosos
porque se les asocie con el terrorismo. Pero es que no se les asocia. Ahí hagamos las distinciones claras. No es que los maestros estén vinculados, eso sería pues una barbaridad, un despropósito. Los maestros son las personas que forman a nuestros hijos. Los 30 dirigentes que se acreditaron, ni uno de los 30 dirigentes, ni uno pudo ser acreditado algún tipo de vínculo con Sendero Luminoso, con ninguno. O sea, Basombrío no dijo la verdad. No, en eso, Nicolás, no estoy de acuerdo contigo, porque sí tenemos un problema práctico para aplicar la ley que nos habilita a votar a los sentenciados por terrorismo y a los procesados por terrorismo del magisterio. Y el problema es que no tenemos las sentencias para ejecutarlo. Y este gobierno ha empezado a hacerlo. Y cuando tú veas la primera lista de los que siguen en el magisterio habiendo sido sentenciados por el terrorismo, te vas a dar cuenta que tenemos que cortar eso. Porque si no lo cortamos... Pero esa no es la discusión, Marisol. No, pero es que la discusión... Pero es que la discusión no es esa. La discusión es si la gente que ha dirigido esta huelga y este movimiento magisterial de alguna manera tiene que ver con una manipulación. O sea, que la gente del Movadef se quiere meter, por supuesto que se quieren meter, pero es que habría que ser sí o se quieren meter en lo. El problema es que si nosotros actuamos con torpeza, como lo han hecho ustedes lamentablemente en esta semana, estás haciéndole el juego a ellos. No, yo creo que... o sea... Pero en fin, esa es otra discusión. Pero vayamos a... Es que, Nicolás, pero lo que yo no entiendo es por qué, Marisol, por qué se expone al país a una situación de esta naturaleza. Eso es lo que yo no entiendo. Ahora, los malpensados dicen, esto tiene que ver con otros temas. No, eso no. No es cierto que es el tema de la investigación de la confesión de Maiman. ¿No es cierto? Y que la confesión de Maiman plantea un asunto sumamente grave. Por supuesto. Alejandro Toledo habría recibido dinero de Odebrecht y él aparentemente ya acreditó ante la Fiscalía todo el circuito que se utilizó. Pero la pregunta es, ¿qué poder tenía Alejandro Toledo para favorecer a Odebrecht? Ninguno. Es decir, él era el presidente, pero solo no podía hacerlo. Pero mira. Entonces, ahí viene la razonable pregunta que plantea la Comisión Lavajato del Congreso de que el presidente hoy, en ese momento, ministro, tiene que sentarse en la investigación. Se han dicho tres cosas. ¿Qué es una cortina de humo? Esa no es una práctica que nosotros usemos. Probablemente quien lo acusa es porque la utiliza. Nosotros no. Nosotros enfrentamos las cosas. Nos podemos equivocar, pero las enfrentamos siempre. Lo otro que han dicho es que el pedido de que la Comisión Lavallato vaya a ver al presidente es lo que ha precipitado esto. Lo que ha hecho que nosotros pidamos la cuestión de confianza es el anuncio de Fuerza Popular, del fujimorismo, de plantear la censura a la ministra Márquez. Pero la planteó antes el Frente Amplio, ¿no? Sí, pero el Frente Amplio tomó la iniciativa. Es cierto, son 20 votos, ¿no? Bueno, 10, ¿no? Pero hablemos con claridad. O sea, este Congreso decide interpelar o censurar y tiene los votos en Fuerza Popular, en los demás no. Fuerza Popular decide apoyar algo y entonces se ejecuta y si no, no. Y de eso no se puede abusar. O sea, si alguien tiene que manejar ese poder con absoluta responsabilidad, y me parece muy bien la decisión que ha tomado el presidente del Congreso ahora en la Junta de Portavoces de recibirnos a las 4 de la tarde, discutamos eso. Eso que tú dices precisamente... No está en medio de esta discusión, o sea, porque se ha dicho de todo. A mí no me gustan los chismes, los rumores. Yo creo que las cosas, como estás hablando de algo tan serio como la gobernabilidad del país, tienes que ponerlo sobre la mesa. Sí, claro. Y uno de los temas que se está poniendo sobre la mesa es el indulto a Fujimori. Es decir, el cálculo que si se indulta a Fujimori más la decisión del Tribunal Constitucional que habilitaría a Kenia a tener su propia bancada, lo que puede configurar es en una semana un cambio del escenario político. A ver, en primer lugar... Donde Keiko ya no tiene la mayoría del Congreso si es que Kenia forma su propia bancada, ¿no? Y donde Kenia lo que hace es respaldar cualquier iniciativa que tome el Ejecutivo. ¿Te das cuenta de lo absolutamente especulativa que es esa teoría? ¿Qué poder tiene el presidente de la República o quien habla o el Consejo de Ministros para hacer que el TC se pronuncie en un sentido o en otro? ¿Qué poder tiene? No, ninguno. Pero lo que te estoy diciendo, coincidencias de hechos. O sea, si en este contexto el presidente le da el indulto a Alberto Fujimori, ¿qué efectos políticos puede tener eso? Cambiaría la configuración del Congreso de la República porque Kenji Fujimori podría levantar la mano y se supone que habría... Dicen sus seguidores que son como 22. Lo primero que quiero dejar meridianamente claro es que el presidente de la República no va a hacer cálculo político sobre la salud de ningún interno. Yo converso con él esto cada vez que le planteo un indulto. Tiene una profunda sensibilidad, una profunda misericordia. Siempre estamos discutiendo, conversando, porque en realidad yo le planteo los nombres y las alternativas, dónde termina la misericordia y dónde empieza la justicia. Y en los temas de salud... Él ni siquiera, o sea, no le importa el tipo de delito que se haya cometido en la medida en que evidentemente reúna los requisitos y se lo diga un profesional de la salud. Esto no es un tema de cálculo. Y él evalúa este tema, por supuesto,
como es natural cada vez que hay un interno que está enfermo. Pero ya a estas alturas no es un tema de salud. O sea, si fuera por un tema de salud, o sea, evidencias tienes de más, ¿no es cierto? Para él y para miles de internos, o sea, que están en esa condición. Pero, Nicolás, estamos trabajando en una política de indultos y conmutaciones seria. Polígrafo cuando corresponde, pues no en el humanitario, pero cuando corresponde para garantizar arrepentimiento, para garantizar no reincidencia. Pero déjame contestarte lo de Lavallato, que no quiero dejarlo suelto. El presidente ya ha dicho, todas las preguntas que quieran hacerme, si quieren un pliego, mándenmelo, yo las respondo inmediatamente. Si quieren venir, pongamos fecha. El más interesado... Pero ¿por qué se molestó tanto y se molestaron ustedes tanto con Catherine Ampuero cuando hizo la pregunta impertinente que le costó el puesto de procuradora? Porque yo creo que eso fue el antecedente al decreto 003. O sea, cuando le pregunta qué vinculaciones o negocios ha tenido, tuvo alguna otra vez, y se molesta, no voy a contestar. Pero a ver, Nicolás, eso si no admite especulación, porque esa fue una decisión personal que yo te puedo explicar sin ningún problema, cuando es un tema que para mí está cerrado. Yo no puedo tener una procuradora en la que no confío y en la que dudo de sus capacidades técnicas, se acabó. ¿Sabes en cuántos casos ha constituido tercero civil a Odebrecht? ¿Sabes en cuántos de los 40 casos que hay? Hay casos en los que ha presentado ella apelación respecto de un hecho que ella generó, que fue no plantear el pedido de tercero civilmente responsable a tiempo. ¿Y cómo vas a pretender cobrarle una reparación civil a una empresa que no es tercero civilmente responsable? Vamos a ver si se concede la apelación, que esperemos que así sea, la vamos a sustentar porque hay responsabilidad. Entonces, gracias a que el 003 y la mala interpretación que hizo en su momento me permitieron ver que yo no me meto al trabajo de los procuradores, no me meto por respeto a esa autonomía funcional, y pude a través de la inaplicación del 003 descubrir que estaba yendo por un camino que era el equivocado. Pero ahora que se recibió el informe, que de hecho fue público, lo hicimos en una reunión de trabajo, porque era sumamente técnico, al que fuiste invitado, yo sé que estuviste acá y comprendo que no habías podido estar, y se les explicó por parte de los procuradores el informe de lo que recibieron y de lo que iban a hacer. Y quedó meridianamente claro que en el tema del tercero civil responsable de Odebrecht había que rehacer un conjunto de cosas que no se habían hecho. Entonces, en realidad, la salida de Ampuero no tiene nada que ver con su posición frente al presidente Kuczynski. Pero otra cosa que no se entiende, bueno, ella opina lo contrario, ¿no? Pero, en fin, el nombramiento de esta chica Carrión, ¿no es cierto? Sí. O sea, eso es algo que no se entiende. Ella era parte, hasta hace muy poco tiempo, del estudio Azabache. El estudio Azabache ha sido un estudio que ha defendido los intereses de Odebrecht. Entonces, nadie está acusando a la doctora Carrión de nada, pero... es una cuestión de formas. Ya, pero a ver, un segundito. Tú no puedes haber sido parte de un estudio. Además, ha ocurrido algo bien importante. Catherine Ampuero me ha contado que el doctor Azabache le manda un mensaje cuando él supuestamente ya no era abogado de Odebrecht, diciendo que él tenía ciertas ideas sobre cómo debería manejarse el tema de la reparación civil de Odebrecht. ¿Y qué se tiene que meter él si no es abogado de Odebrecht? Pero la pregunta es, ¿qué necesidad de poner a una abogada que ha estado vinculada a la empresa Odebrecht en la procuraduría que tiene que defender los intereses del Estado peruano contra Odebrecht? Que es yo te voy a explicar, porque en primer lugar, la señorita Carrión no viene del estudio Azabache, viene de la Procuraduría Anticorrupción, donde fue contratada, fue tomada en la época en la que Julia Príncipe dirigía la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, por el procurador Enco, para el caso Odebrecht. No te olvides que la ADOC se crea con posterioridad. O sea, la participación de la señora Silvana Carrión dentro del sistema no es a partir de esta designación. Viene del sistema de la Procuraduría Anticorrupción, donde fue contratada para ver este caso. O sea, eso hay que dejarlo clarito. Pero eso es peor porque eso es peor porque acerca más el vínculo de ella con un estudio que estaba defendiendo los intereses de Odebrecht hasta hace un tiempo atrás en el sistema de procuradurías. O sea, eso no... Perdón, el estudio nunca estuvo defendiendo ese caso. Ella pasaba por un polígrafo, igual que Catherine, y en ese polígrafo se le ha preguntado si tiene vínculos, si los tuvo, si se relacionó, si trabajó, y en todos, yo te lo puedo enseñar en esa pregunta, por supuesto, porque lo demás es personal de ella, pero yo creo que tú has sido muy crítico con eso y no ha sido justo. Esta señorita es, si no la mejor, una de las mejores personas en análisis económico del derecho. Y yo de verdad considero que lo que tú necesitas para este caso, independientemente de que seas amiga o no de una persona o de otra, que esto lo que también le han señalado. En este caso, Marisol, son muy importantes las formas. Pero ella ha recuperado el doble de lo que se recuperó el año pasado por concepto de reparación civil. Entonces vamos a... Tú tienes un planteamiento, yo tengo otro. Evaluemos su conducta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar finalmente acá? Y finalmente la responsabilidad penal la determina el fiscal
Nosotros lo que peleamos es la reparación civil. Ahora, una última pregunta, porque ya tú me imagino que tienes que irte a coordinar ahí Yo me tengo que ir al ministerio. A preparar la presentación. No, estamos viendo el tema de Pronavi. Ayer fue la subasta de Pronavi. Vamos a hacer una coordinación por el tema de los bienes incautados. Queremos arreglar ese tema también porque se ha manejado muy mal y creemos que tiene que transparentarse la subasta, si se tiene que hacer cosas como las que se ha hecho con las casas que se... Eso del caso de Oropesa fue un escándalo. Fue un escándalo, pues. Además es una casa que vale fortunas. Pero hoy las casas que valen una fortuna que se le ha incautado a Toledo en el marco del proceso del Cascajal y la casa de Puntasal, o sea, el Estado tiene que encima mantenerlas. Un ratito, pues. Ya, pero escúchame, para terminar, o sea, ustedes van hoy día con el cuchillo en la boca a la bronca. No, nosotros vamos con todo. Pese a que parecía Lady Di hoy día a la reta, ¿no? Lleno de buenos modales. En primer lugar, ningún cuchillo en la boca, la Constitución en la mano. Y vamos yo tengo y decimos, la mía chiquita esta mía. Sí, está bien, yo tengo la mía. Estaba leyendo y es cierto, o sea, acá, o sea, constitucional no hay ninguna discusión. Cero, ninguna. O sea, es una atribución, o sea... Y es una atribución que yo te pida, permíteme ir al Pleno para decirte por qué la ministra Martes encarna este tema. Ahora, yo tengo solo una última pregunta. ¿Cómo se va a manejar el problema de lavajato? Es decir... Podemos venir a conversar sobre ese tema cuando quieras también. La próxima, por favor. Pero una vez a la semana hablemos y discutimos. Me encantaría poder ir una vez a la semana, pero quiero explicarte cómo está porque va muy bien. Claro, pero a mí me preocupa particularmente un tema a raíz de lo de Toledo, que es el tema de lo que ha dicho Maiman. Porque Maiman ha dicho varias cosas. Bueno, que es lo mismo que está diciendo Duberly Rodríguez hace rato. Los procesos son uno solo. Yo lo planteé y el proceso es uno solo, no son Nicolás, dos. ¿Sabes quién no quería que se acumulara? ¿Te puedo robar unos minutos? ¿Podemos ir a la pausa y regresar, por favor? Porque si no me van a crucificar acá. Yeah. Aparte que he apostado que cada vez que me pasa el corte tengo que pagarle un pollo a los chicos de la producción. Vamos a la pausa y regresamos con Marisol Pérez Tello. Estamos con Marisol Pérez Tello, nuestra ministra de Justicia. Y la pregunta del día de hoy para las redes sociales es: ¿estarían ustedes de acuerdo con que Pedro Pablo Kuczynski cierre el Congreso? ¿Qué es lo que pasaría si le niegan dos solicitudes de confianza al gabinete? Las respuestas nos las pueden enviar a Exitosa Noticias en el Facebook y a @exitosap en el Twitter. Nos habíamos quedado, Marisol, en cómo manejar el tema de Odebrecht, que no es poca cosa, ¿no? O sea, sí. No puedo menos que mencionar lo que tú acá, la encuesta que se acaba de plantear. ¿Quieres apostar que el país mayoritariamente va a estar de acuerdo con el cierre del Congreso? ¿Y tú crees que nosotros, porque mayoritariamente están de acuerdo, vamos a plantear cerrar el Congreso? ¿Tú sabes que esa era la discusión que los fujimoristas planteaban en esa época? O el entorno de Fujimori y Montesinos en el año 92. La discusión sobre legalidad y legitimidad. Claro. Que el Congreso podría ser legal, pero que no era legítimo, supuestamente. Ahora, yo no sé, sinceramente, qué pasaría. Porque si tú disuelves el Congreso y convocas elecciones, de repente te va peor de lo que te fue antes. Pero, no, mira, independientemente de que te vaya peor, mejor, PPK es un demócrata. El presidente lo que está diciendo es, mira, acá está la Constitución, sabes que hasta aquí, ¿no? Tú tienes una mayoría absoluta de la que creo que estás abusando. Pensemos juntos. O sea, esto queremos para la educación, ya, ok, tú crees que yo me he equivocado, bueno, vamos a mejorar, pero me he equivocado yo, no se ha equivocado Martins. Ya si en 8 meses o en 9 no te gusta la ministra de Justicia o no te gusta la de Salud, pero ahorita estamos poniendo en jaque y poniendo en juego decisiones que hemos tomado en consejo. Ya, pero ustedes acaban de usar la palabra clave, ustedes están poniendo en jaque. Ah, sí, pero no poniendo en jaque al gobierno. Los que nos vamos somos nosotros. Pero tú eres consciente que se tendrían que ir todos, por eso te digo, probablemente el martes. Esto es un jaque en el que el rey dice, acá estoy. Un jaque, un harakiri. Es que esto no es un juego de peones en el que tú estás mandando a morir a tu gente. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? A mí me toca defender esta responsabilidad. Y es lo que está haciendo el Premier y lo que estamos haciendo todos, que creo que es lo que toca, es lo que corresponde. Entonces, no se puede proteger a una ministra porque tiene más o menos reconocimiento. Defiendes políticas públicas, defiendes ideas, recibes consejo y le dices a Fuerza Popular con todo respeto, oigan señores, ya pues no, ya estuvo bueno. Ya, o sea, son mayoría, necesitamos conversar con ustedes. Quieren bronca, vamos, ya. No, quieren, ¿hasta dónde creen que esa mayoría puede imponer posiciones? Ya, es eso. Pero vayamos a la última pregunta que te quería hacer, porque tú un montón de invitados aquí. Sí, por favor, me voy. Una pregunta, ¿cómo manejas una situación tan delicada como esta? Exitosa. Alejandro Toledo, luego el testimonio de Joseph Maiman, habría recibido
dinero de Odebrecht y, por lo que entiendo, también de Camargo Correa y quién sabe de quién más, ¿no es cierto? Para favorecerlos con el otorgamiento de obras, y etcétera, etcétera. Era imposible que Alejandro Toledo hiciera eso solo. Priorizas. Solo. No. O sea, imposible solo. Eso tenía que ser concertado con alguien. Bueno, sentarse con alguien en el gobierno y decir, bueno, muchachos, vamos a favorecer a Odebrecht. Bueno, pero Toledo puede disminuir su pena en el momento en el que se la apliquen, haciendo la confesión sincera a la que se está acogiendo Maiman. El presidente Kuczynski lo que ha dicho es vengan y pregúntenmelo. Toledo, todo. mira, ese es un titular para Jorge Todo. Reyes de las redes sociales. Todo. Marisol Pérez Tello dice, Toledo podría acogerse a la colaboración eficaz. Por supuesto, en vez de estar allá escondiéndose de un país que le permitió ser presidente, el honor de ser presidente, debería de venir acá y responder todas las preguntas que tiene que responder, asumir su responsabilidad y contar toda la verdad. Y decir todo lo que pasó. Pero toda, pues, toda. Ahora, más... el problema, ¿y qué pasa si esa verdad alcanza a Pedro Pablo Kuczynski y a Fernando Zavala, que eran importantísimos funcionarios gubernamentales en ese momento? Yo estoy acompañando un gobierno que creo que es honesto. Todas las críticas y todos los errores los acepto, porque por supuesto que nos equivocamos, hacemos, y el que hace se equivoca. Pero sí creo absolutamente en la honestidad, en la sinceridad del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de Fernando Zavala. Y creo que eso se demuestra, y ellos no tienen ningún problema de demostrarlo y de aclarar todas las preguntas que se quieran hacer, como creo que un político debe hacer, Nicolás. Todas las preguntas que tú quieras, todas las respuestas que correspondan. Ha dicho Maiman una cosa bien gruesa, ha hablado de todo el sistema, incluyendo los medios. Y eso es una pregunta que tendría que responder, que sería lo lógico, ¿no? O sea, si aparece en un medio de prensa la información de que Keiko Fujimori habría recibido, ¿no es cierto?, aumentar 500, bueno, la obligación del fiscal es decir, oiga, explíqueme. Sí, claro. Entonces, si el señor Maiman ha dicho, los de Odebrecht manejaban los medios, o sea, la fiscalía tendría que preguntarle, oiga, especifique de qué cosa está usted hablando. Pero por supuesto que lo va a hacer. Ahora, Maiman ha dado una entrevista. La colaboración eficaz es otra cosa. Y la ha dado además, cosa que yo vengo acompañando porque me parecía, es vital para el caso y para la extradición. Vengo acompañándola desde el rol que me toca. Yo no me puedo meter en los casos porque eso sería ir contra la autonomía. Pero queda claro que lo de Maiman cierra un círculo que permite, más allá de que se haga lo que se debió hacer, que es acumular. Amparo en su momento se opuso a esa acumulación. Toledo quiso acumular, después retrocedió. Hamilton quería desacumular acá y acumular acá. En fin, cada quien quería, y eso es lícito. El momento procesal pasó. Ya pasó, ya no se puede. Se está buscando alguna otra fórmula, los procuradores están haciendo su trabajo. Tengo 2 asignados en esto, lavado de activos Briones, Odebrecht Ramírez. Y ellos 2, en todo caso, evaluarán conjuntamente. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a ir hasta el final. En el caso Toledo y en todos los casos en los cuales se trata de los intereses del Estado. Y se van a inmolar hoy día por Marilyn. Bueno, a ver, nosotros somos... nadie es imprescindible, pero el respeto a la Constitución, a la ley y a quien fue elegido por el país para gobernar... Me lo vas a decir a mí, que hacía un programa que hacía 30 puntos y dije, me van a extrañar en la televisión. Renuncié en el último domingo de abril del año 99 y el siguiente domingo pusieron a Laura Bozzo y hizo 34 puntos. Así son las convicciones. Así es la vida. Así son las convicciones. Así es. Muchas gracias a Marisol Pérez Tello. Muchas gracias a ti, Nicolás. Yeah.